A ver, el sionismo surge en Europa en el último cuarto del siglo XIX, en una Europa que concentra al 80 o al 90% de los judíos del mundo en aquel momento, y en un continente donde esos judíos se encuentran en situaciones jurídicas y sociales diferentes, pero en general poco confortables. Es decir, la inmensa mayoría de esos tal vez 8 millones de judíos europeos viven en el este, digamos desde Berlín hacia Rusia, etcétera, en los Balcanes, etcétera, y ahí se encuentran todavía muy lejos de la igualdad legal, de la plenitud de la ciudadanía, y están sujetos a periódicos episodios de violencia, de discriminación, los famosos pogromos en Rusia, etcétera, y una minoría más afortunada, los que viven en Occidente, eso sí que ya gozan de la ciudadanía en Francia, en Gran Bretaña, etcétera, pero a finales del siglo XIX, episodios, el más famoso de los cuales es el caso Dreyfus, demuestran que incluso ahí, incluso en Francia, el primer país europeo y mundial que emancipó a los judíos, el antisemitismo no es algo muerto, no es un fenómeno medieval que ya ha sido sepultado por el progreso, sino que es capaz de reaparecer y además de realimentarse con argumentos aparentemente modernos. Es decir, habiendo abandonado ya sus argumentaciones de tipo religioso, de revitalizarse. El antisemitismo puede revitalizarse con argumentos de tipo presuntamente científico, ¿no? De tipo sociológico, de tipo económico, de tipo racial, biológico, etcétera. Bien, en esas circunstancias hay una exigua minoría, casi diríamos algún grupúsculo y algún individuo concreto, el más importante de los cuales, aunque no el único ni el primero, Theodor Herzl, que tiene una idea que en aquel momento parece una idea, yo diría descabellada, una idea loca, una idea absurda, ¿no? Que es decir, bueno, el antisemitismo existe en Europa porque hay judíos. La solución al antisemitismo y al mismo tiempo la solución a la cuestión, al problema judío, consiste en que los judíos abandonen Europa y se trasladen a un lugar, él dice al principio a un lugar, muy pronto ese lugar es Palestina, en fin, la Tierra Santa, ¿no? Donde se reagrupen y donde levanten desde cero una sociedad y en el futuro un Estado, es decir, una estructura política independiente, soberana, judía, ¿no? Eso, dice el sionismo, dice Herzl, conllevará la normalización colectiva, la normalización nacional de los judíos. Bueno, es evidente que esas ideas de Herzl son inseparables del contexto europeo en el que surgen, no solo de la persistencia o de la recrudescencia del antisemitismo, sino de ese contexto de la Europa de fines del XIX, que es un continente que hierve de movimientos nacionalistas, que es un continente donde desde Finlandia hasta los Balcanes, desde Irlanda hasta el Cáucaso, todos los pueblos, todas las comunidades humanas que se pueden considerar naciones, si no lo han conseguido ya, reivindican y reclaman su realización nacional, es decir, su estatalización, etcétera, ¿no? Es obvio que ambientalmente el nacionalismo de Herzl, el sionismo de Herzl, surge de ese contexto y se alimenta, no solo el de Herzl, incluso el de algunos de sus precursores, ¿no? Como por ejemplo Hess, que se inspira abiertamente y lo dice en el caso del Risorgimento italiano, ¿no? Bueno, por tanto, el sionismo es un nacionalismo europeo de fines del XIX, solo que un nacionalismo, claro, atípico, raro, fuera de lo común, porque es el nacionalismo de un pueblo que tiene una masa humana de varios millones de individuos suficiente como para reivindicarse nación, pero que no tiene una tierra, una patria física bajo los pies que pueda considerar suya. Es decir, los polacos tienen Polonia, sea independiente o no, pero nadie niega que existe Polonia, los finlandeses tienen Finlandia y los búlgaros tienen Bulgaria, pero los judíos de Europa no tienen un país suyo en Europa. Por tanto, es claro que desde este punto de vista el sionismo es un movimiento de liberación nacional, insisto, distinto de los demás, por una razón obvia, ¿no? Por el tema de la territorialidad, pero es un movimiento de emancipación nacional coetáneo de otros en Europa de fines del XIX. Yo creo que este perfil de movimiento de liberación nacional, el sionismo lo tendrá
como imagen, quiero decir. Es decir, el sionismo será visto, será percibido como un movimiento de liberación nacional hasta los años 30, hasta que, y para según quién, incluso hasta los años 40, ¿no? Hasta que el mundo descubrirá que, por razones obvias, la realización nacional judía que el sionismo reivindica choca, colisiona, entra en conflicto con otra realización nacional cuyo descubrimiento para Europa es mucho más tardío, muchísimo más tardío, que es el de los árabes palestinos. Es decir, mientras el sionismo es percibido como, digamos, un proyecto que inicialmente, insisto, resulta descabellado, pero que el antisemitismo europeo del primer tercio del siglo XX irá haciendo cada vez más verosímil. Mientras el sionismo es visto como un movimiento que promueve el traslado masivo de los judíos de Europa al Próximo Oriente para allí resucitar su antigua patria y construir un país, yo creo que su imagen es, digamos eso, positiva en el mismo sentido que lo pueda ser la del nacionalismo irlandés o la de cualquier otro nacionalismo europeo, ¿no? Ahora, claro, ya digo, inexorablemente, cuando los judíos empiecen a reasentarse en Palestina, eso genera en la población árabe de la zona un nacionalismo reflejo. Es decir, yo creo que el nacionalismo árabe palestino es una reacción a la aparición del sionismo. Del mismo modo que seguramente el sionismo es una reacción defensiva, es un nacionalismo reflejo generado por el antisemitismo europeo. Es decir, esto es un poco el efecto dominó, o una reacción en cadena, ¿no? Sin el sionismo virulento de fines del XIX y sobre todo del primer tercio del XX, el sionismo o no hubiera existido o no hubiera pasado de ser una de las ideologías más locas de la Europa contemporánea. Es el antisemitismo de Dreyfus a Hitler lo que le da sentido, legitimidad, respetabilidad y justificación entre los judíos y entre el resto de los seres humanos. Bueno, pues con unas décadas de decalage, digamos, ocurre algo parecido con el nacionalismo árabe palestino. Es decir, la presencia judía en Palestina, el retorno judío a Palestina y sus inequívocos proyectos de levantar ahí una patria, crean entre los árabes de Palestina un problema que no tienen los árabes de Siria o los de Irak o los de Egipto. Y es sobre ese problema específico, sobre esa amenaza específica que representa para ellos el sionismo, que se modela la identidad árabe-palestina. Yo creo que en 1910 no hay una identidad árabe-palestina distinta de la identidad árabe-siria o egipcia. Esa identidad árabe-palestina distinta empieza a forjarse en los años 20 y se seguirá forjando cada vez más en las décadas sucesivas, sobre la base de que los árabes de Palestina son aquellos árabes que tienen un grave problema particular, específico. Su país, su tierra, es discutida y disputada por otro pueblo que también lo considera, lo reclama como patria, por decirlo así, ¿no? Entonces, claro, desde la percepción de Europa, el descubrimiento de los palestinos como pueblo, como nación y como causa es un proceso lento y largo, y de algún modo no culmina hasta después de la Guerra de los 6 días. Yo creo que hasta el 67 Occidente y Europa ve todavía el conflicto del Próximo Oriente como un conflicto entre Israel y el mundo árabe. No es hasta después del 67 cuando empieza a ver el conflicto como entre Israel y el pueblo árabe palestino. Eso, por otra parte, crea un cambio espectacular en la imagen que Europa tiene de ese litigio. Es aquello que, eso tan tópico de David y Goliat, solo que hasta el 67 Israel es David y el mundo árabe es Goliat. A partir del 67 los papeles se permutan, se intercambian. Israel pasa a ser Goliat y ya no el mundo árabe, sino los palestinos, los fedayín, pasan a ser David.